Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta presentación de la editorial Jusvaires. Soy desde diciembre el presidente del Consejo Editorial, pero debo reconocer que este trabajo está hecho el año pasado. Es un importante trabajo de la coordinadora general, de la doctora Alejandra García, y de la dirección editorial de esta obra, que es la señorita Débora Marajaba, no sé si lo pronuncié bien, o Marajaba, como siempre decimos, la editorial Jusvaires es la editorial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Sus libros son accesibles a través de la página web en forma gratuita, y si no, lo pueden adquirir en los distintos locales de la editorial. Esta vez me toca nuevamente el honor y el placer de presentar a un colega, un compañero de batallas, ¿no? Me dice, de batallas del derecho, que es el doctor Rodolfo Ariza Clerici, que es consejero del Consejo de la Magistratura, al igual que yo, y Julia y Lorena, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública y Gratuita de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas. Tiene una maestría universitaria en Administración de Justicia de la Universidad de Sapienza, Universidad de Roma, maestría oficial en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global en la Universidad de Granada, España, de donde surge esta obra, de sus estudios ahí. Es juez de primera instancia en lo penal contravencional y de faltas, y es miembro del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro también del Consejo de Redacción de Revistas Jurídicas y docente universitario de grado y posgrado. Yo no voy a hablar de la obra porque tengo varios colegas que van a hablar de la obra. Simplemente voy a decir que lo agarré y me atrapó. Es uno de esos libros que uno los puede leer de corrido, siendo de derecho. También favorece mucho la prosa de su autor. Y me hizo recordar, se lo decía él, a una obra de hace unos años del doctor Caferata Nores, que era también Derechos Humanos y Proceso Penal, donde, sin entrar en esta trilogía de el derecho universal de derechos humanos, el derecho continental europeo y el derecho interamericano de derechos humanos, sí, esa obra no llega a este nivel de tener esta trilogía. Recorre estos caminos del derecho procesal penal, derecho público local, derecho público provincial, digamos, y por lo tanto también de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde, a mi modo de ver, mejor se expresa, por ejemplo, los derechos y garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que solamente esto, les agradezco nuevamente la presencia y le voy a dar la palabra a la doctora Julia Correa. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería agradecer la invitación a Rodolfo, que es un amigo, un colega, un compañero en todo sentido, desde juez de primera instancia, consejero conmigo, y aparte somos amigos, así que gracias, Rodolfo, por la invitación a la editorial Jusvaires, al doctor Acastel, Alejandra García, por haber hecho este libro. La verdad que es un orgullo que un juez, colega nuestro, haga una presentación de un libro como la que está haciendo Rodolfo. Es un libro muy importante para nosotros, para los jueces de primera instancia, en tanto él, en su publicación, lo que relata son los sistemas tanto interamericano como europeo o argentino de derechos humanos. Es muy importante. También habla del debido proceso, y cuando habla del debido proceso lo hace a todos estos niveles e incluye las garantías que todos los jueces las tenemos muy presentes, ¿no? Pero que él las relata con mucha profundidad, como lo de juez imparcial, prueba, defensa y diversas garantías que para los jueces es un condimento diario, pero él lo hace con un nivel, ¿no?, europeo, interamericano y argentino. Así que es una obra muy interesante. Además, en la última parte, él habla de la oponibilidad, voy a leer bien para no olvidarme de ciertas palabras, de la amnistía, del non bis in idem, de la prescripción, de la retroactividad, de la ley penal, en contraposición con los derechos o con lo que pretende cierta normativa con respecto a derechos de lesa humanidad y afectaciones a derechos humanos, y cómo se debe tratar esto. Ahora la conclusión de Rodolfo está en el libro y la van a tener que leer, ¿no?
no se las voy a anticipar. Justamente estamos tratando que Rodolfo tenga mucha venta de libros, así que si quieren saber qué opina de esto, van a tener que comprarlo. Además, lo que genera Rodolfo es una caja de herramientas, como él dijo hace un rato. Justamente lo que hace es que nosotros, los jueces o los juristas o los que trabajan, ¿no?, en esta temática, puedan sacar conclusiones, herramientas o fallos que les sirvan para su vida diaria. Así que bueno, muchísimas gracias, te felicito, Rodolfo, es un gran trabajo y esperamos muchos más también. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a Rodo, que como dijo Julia es un amigo y que me ha invitado a participar de la presentación de este libro, que para todos los que trabajamos y estudiamos el derecho, siempre tener como un pequeño bebé que nace, que son nuestros libros o nuestras notas o los escritos que vamos haciendo, es muy importante, así que es un placer poder acompañarlo hoy en esta presentación. Agradezco a la editorial, que además es un soporte enorme que tiene el Consejo de la Magistratura, en este momento en la persona de Luis y también de Alejandra, que la lleva muy bien y muy bien controlada. Bueno, yo voy a entrar un poquitito más en el texto. Voy a leer porque el libro tiene cosas específicas, así que lo leí todo y acá estamos para contárselos. El texto presenta un exhaustivo estudio sobre el debido proceso desde una perspectiva del derecho comparado, abordando sus tres niveles, global, supranacional y nacional. Destaca el enfrentamiento entre la capacidad de administración de justicia penal, con un enfoque punitivista desde los derechos de la víctima, y la eficacia del sistema de garantías del imputado. Ilustra el debido proceso como un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, abarcando los derechos de las víctimas y los de los acusados. El autor, Rodo, propone el diálogo judicial horizontal entre tribunales internacionales como una buena práctica cooperativa para la universalización de los derechos fundamentales del debido proceso penal. Sin embargo, destaca las críticas recibidas en países como Italia o Argentina, que se defiende la prescripción como derivación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el debido proceso. Se reflexiona sobre la importancia del juicio justo como principio jurídico, su relación con la eficiencia del sistema judicial y la protección de derechos fundamentales. Se cuestiona la ponderación como método para resolver colisiones de valores, sugiriendo un retorno a la moderación y autolimitación en el ejercicio del poder punitivo. Se discute el papel del constitucionalismo en la protección de derechos fundamentales y la democracia, abogando por una limitación del poder punitivo abusivo y una revitalización del debate político público. Finalmente, se critica la visión punitivista de los derechos humanos y se aboga por el respeto a los derechos y garantías del debido proceso penal, incluso en casos de crímenes graves, destacando la importancia de la proporcionalidad en el castigo sin vulnerar los derechos fundamentales del imputado. Quiero poner énfasis en estas cuestiones que se encuentran íntimamente relacionadas con la dignidad humana, tomada en el libro, entre otros autores, desde el concepto de Jeremy Waldron, que lo entiende como un concepto de máxima jerarquía de los seres humanos. Desde esta perspectiva, la protección de los derechos humanos debe ser tomada en el sistema jurídico en general y en particular en el sistema del derecho penal. En esta lógica de comprender la dignidad humana desde la más alta jerarquía, el Congreso aprobó mediante la Ley 27.372 en julio del 2017 la Ley de Víctimas, cuyo objeto es mirar, en el marco del sistema penal, a las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos, atendiendo a sus necesidades y protegiendo sus derechos y garantizando la dignidad. Entre los objetivos de la propia ley figura el derecho de las víctimas al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos, que el Estado Nacional es parte, además instrumentos legales internacionales ratificados por la ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales.
Todo esto reposiciona el principio pro homine, indiscutido en el marco de los derechos humanos y en materia penal, pero que al agregar al proceso penal a las víctimas como parte del proceso, reconfigura el escenario del derecho penal, teniendo en miras precisamente la dignidad humana de las víctimas. El juicio justo sigue abriendo debate como consecuencia de esta ley de víctimas, provocando un hermoso cuestionamiento jurídico y filosófico a los operadores jurídicos que el autor se plantea en este libro. Estos conceptos que el doctor Ariza trabaja en su libro son aquellos que enriquecen el debate porque nos acercan a los desafíos de una sociedad más justa y más integradora de todas las posiciones en ella. La búsqueda del equilibrio entre los sistemas jurídicos es el motor para seguir trabajando en perspectiva de dignidad humana. Por ello, celebro el trabajo de Rodo y su equipo de trabajo que seguramente colaboró intensamente para que este libro sea posible. Así que lo felicito y sé de todo su trabajo y de su experiencia y de su capacidad de estudio. Rodo es un estudioso del derecho. Por eso celebro esta obra y lo felicito. Muchas gracias. Bueno, me toca cerrar. En un libro de proceso penal debo confesar que no voy a ser imparcial, ¿no? La verdad es que Rodolfo es una persona que conocí hace muchos años. Era chico y cursaba con Julián Ercolini, me acuerdo, Elementos, lo conocía yo desde antes, y venía al estudio. Yo en ese momento trabajaba con otro profesor de la UBA, que era el Chango de Arrocha, y venía Rodolfo los miércoles o los jueves, no me acuerdo, a que hagamos casos de teoría del delito. Así que, no, pero bueno, era entretenido. A partir de ahí, después se sumó a la docencia. Rodolfo es, cuando se habla hoy de educación pública, es un verdadero hijo de la educación pública y la verdad es que es un ejemplo. Y ahí pasó conmigo, juntos, la cátedra de Zaffaroni en aquel momento. Después nos hicimos procesalistas en la cátedra de Julio Mayer, que la heredó Daniel Pastor, otro gran amigo en común. Y en ese momento no todo era estudio, ¿no? También Rodolfo era un gran arquero en partidos de grandes profesores de derecho penal hoy, donde me acuerdo jugábamos, ¿no? Con Pastor, con Fabricio Guariglia, Alejandro Alaje. Ahí no había grieta, éramos todos amigos, era muy divertido. Éramos todos objetivistas porque los goles valían los que entraban, y no varía la intención, sino solamente que la red se moviera, y él, ahí le decíamos oso, era un gran arquero. Y así fue que nos fue llevando la vida con Rodolfo. Yo me anoté algunas cosas acá, ¿no? Hoy damos clases juntos de posgrado justamente sobre este libro. Trabajamos todo lo que es garantías en el posgrado que dirige acá otro amigo, Leandro Martínez, en la UBA, en la maestría de Derecho Penal. Damos justamente este libro, así que todo lo que van a encontrar acá es lo que Rodolfo construye en sus clases, en sus debates, con sus alumnos. Rodolfo también está haciendo una investigación de doctorado, así que esto es un paso previo que también tengo el honor de acompañar con él. Y nada, como decía recién, la palabra importante en todo lo que es derechos humanos es, en estas cosas de interpretación, estos momentos de gran tensión entre punitivistas, no punitivistas, es eso de que nos enseñaron dos grandes profesores de la UBA, internacionalistas, justamente en protección internacional de derechos humanos. La UBA tuvo tal vez las dos mejores plumas, que eran Guillermo Moncayo y Mónica Pinto. Ellos fueron los que en los años 90 empezaron a trabajar este principio que pro homine, ahora con estas cuestiones se llama pro persona, pero básicamente uno recuerda a Moncayo en su curso de el derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte, muchos, Javier, por ahí lo cursaste también, que era un gran curso de Guillermo, y donde empezó a trabajar todo este tema de las pautas de interpretación, ¿no? Tanto el principio pro persona, antes pro homine, el principio favor rei, todas estas cuestiones que en la tarea diaria como juristas, ¿no? Los abogados pedimos que apliquen y los jueces
como Rodolfo, que con valentía, ¿no? Resuelve los casos, tal vez sin importar, ¿no? Decía Pastor, la independencia judicial es justamente aquellos que se animan a resolver conforme el hecho, conforme las pruebas, ¿no? Y el derecho aplicable al caso, ¿no? Y sin importar si la persona tiene determinadas características o determinadas ideas políticas o determinado sexo o lo que fuere, ¿no? Básicamente, cuando discutimos con Rodolfo en las clases, lo que más pensamos es, seguimos soñando por un derecho penal de acto y no por un derecho penal de autor, un derecho penal que se ocupe de lo que las personas hacen, de lo que hicieron exteriormente y no de lo que las personas son, y no si porque, como digo, tiene determinadas características, como se decía antes, caras de expediente o no cara de expediente, o lo que fuere hoy en día. Y en eso el libro busca justamente trabajar en esa línea, ¿no? En un derecho penal que resuelva los casos. Me permito una cita también maravillosa que aprendí en la UBA, que siempre los filósofos lo citaban, de Teoría de la Justicia de John Rawls, tras el velo de la ignorancia, ¿no? Justamente el velo de la ignorancia significa que uno tiene que aproximarse a un estudio de un caso sin saber si va a ser el beneficiario o el perjudicado por esa decisión, ¿no? ¿Cuál sería la decisión más justa? Y me parece que Rodolfo, en su tarea cotidiana como juez, en su tarea habitual en la Universidad de Buenos Aires como profesor, milita, en el buen sentido, ese pensamiento de ser claro, de resolver sin sesgos, y eso es lo que expone en esta obra. Así que felicitaciones, Rodolfo, y bueno, por más publicaciones, y vamos que tenés que doctorarte también. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a todo el auditorio, veo caras conocidas, amigos, amigas, quienes quizás vinieron por la amistad también que los une. Para mí es un honor contar con esta oportunidad de compartir con ustedes, en definitiva, y también con que sea una obra de la ciudad, en particular de la editorial Jus Baires, es algo a mí que realmente me emociona, ¿no? O sea, somos nacidos y criados en el ámbito de la justicia de la ciudad, con una idea de la autonomía. Estamos en un contexto también complejo, ¿no?, de definiciones políticas, y en el medio nos encontramos con cuestionamientos a la educación pública, a la justicia, al proceso de transferencia que no se concreta, a los planteos de ineficacia de la justicia, y en el medio calzamos, ¿no?, una discusión sobre derecho penal, derecho procesal penal. Y es algo que nos interpela a todos, ¿no? Nos interpela cuando cruzas un semáforo en rojo, cuando tenés un control policial, cuando te encontrás con el señalamiento, más hoy por hoy como en el contexto que nos encontramos, y a partir de eso se enciende la maquinaria, ¿no?, en la que uno se tiene que afrontar, sea cual sea el rol que uno ocupa, ¿no? De todas esas cosas que nos apasionan, nos interesan, nada tiene este libro, ¿no? Es una lectura aburrida, me aparto, como dice Luis, para no quedar mal, es tediosa en algún punto, pero puede resultar útil al que le parezca que algún momento ha tenido un problema de esta magnitud, ¿no? Agradezco en particular a Luis, a Alejandra García, a Débora, que me siguió, a todo el equipo también que me acompaña, a Rocío, a Agustina, también ahí lo veo al doctor Sáenz Tejera, ¿sí? A Maxi, siempre por sus aportes, y por supuesto las discusiones que me he dado hoy con mi maestro, que es Francisco Castex, ¿no? Es el autor de esta cría, ¿no? O sea, como dice Francisco, nos conocemos
hace mucho tiempo, a él le debo el apodo, el oso, que hasta el día de hoy, mis 47 años, por lo menos tuvieron la gratitud de decirme de osito a oso, ya estoy un oso adulto. A Lorena también por acompañarnos, hacer la precisión, yo me acordaba ciertos fragmentos de lo que nos refirió, y por supuesto a mi compañera, amiga Julia, que además hemos compartido nuestra, no digo el ingreso al Poder Judicial, pero sí a la función de la jurisdicción, ¿no? La verdad que para mí también es un orgullo que me estés acompañando en este momento, y también acá mis amigos de la UBA, Javier, el doctor Leandro Martínez, que es otro compañero de ruta, de varias rutas internacionales y nacionales, pero siempre que nos vincula el derecho, ¿no? Además de una buena comida, una copa de vino. Así que no los entretengo más. La verdad les quiero dar las gracias a todas las personas que concurrieron, desde el Consejo, desde la Justicia, y no los quiero aburrir más. La reflexión queda para cada uno. Por supuesto, me pueden escribir y decirme, mira, lo que pusiste es una burrada, que seguramente puede ser que sea una burrada, pero una burrada que está fundada, ¿no? Como a veces nos dice la cámara. Una cosa que me olvidé, que tenés que agregar para la próxima: cuando lo conocí al oso, que decíamos osito, tenía pelo largo y venía con una guitarra. Así que la próxima presentación del libro tenés que terminar tocando la guitarra. Tocando la guitarra, bien. Bueno, no demoramos más, así que les agradezco la presentación, y muchas gracias a todos. El osito. Agradecemos la presencia de todos y de todas de parte de Editorial Jusbaires, y los invitamos también a pasar por nuestro stand 1711 en el pabellón amarillo. Muchas gracias.